todos, porque cuando se prepara un tema no solamente se edifica a la ley, ¿verdad? El pueblo, a mí uno se edifica, mis hermanos, uno aprende, uno comprende, uno se obliga, ¿verdad?, a tener una mejor percepción de lo que se dice, ¿verdad?, y de cómo se entiende. Voy a lanzar una pregunta a mis hermanos que estuvimos por la parte del recibimiento. ¿Quién de ustedes se recuerda el texto con el que inició la predicación el hermano en la parte del recibimiento? ¿Otro? Dice la bendita palabra de nuestro Dios, Lamentaciones 3:22. ¿Y se recuerda? ¿Ya se acordaron? Sí, ¿verdad, mis hermanos? Dice: es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos, porque nunca decayeron ¿qué? Sus misericordias. Nuevas son cada mañana, porque grande es su fidelidad. Y esa palabra últimamente, en los últimos tiempos, dentro de la iglesia de Dios, la hemos venido escuchando, la hemos venido implementando y la hemos nombrado muchas veces en los últimos días, ¿o no? Nuestro Dios ha tenido misericordia de todos nosotros. Nuestro Dios nos ha protegido, nos ha cuidado, nos ha dado de todo lo necesario, de todo el sustento, ¿verdad? Y hemos visto las maravillas que ha hecho, y ahorita principalmente en todos nosotros, pero en la familia de mi hermano Rafael, ¿verdad? Y lo hemos dicho muchas veces, nuestro Dios ha tenido mucha misericordia. Dice un texto, bueno, ahorita vamos a ir a él, pero nuestro Dios ha tenido solamente misericordia con nosotros. Nuestro Dios, su misericordia, la misericordia de nuestro Dios ha sido manifiesta no solamente en el ser humano como hombre o mujer, ¿verdad? Bueno, al ser humano en su género le dice el hombre, ¿verdad? El hombre, abarcando hombre o mujer por sexo, ¿verdad? Pero no solamente con ellos, con toda su creación ha tenido misericordia. Los mismos animales, creación de nuestro Dios, les ha dado la oportunidad también de tener un nuevo día, ¿verdad? Al igual que a nosotros. Les ha proveído, ¿sí? Y de todo esto ha tenido misericordia. Dice el libro de San Mateo, en el capítulo 9, San Mateo capítulo 9, versículo 13. Si alguien llega antes que yo, dele paso, y si no, ya llegue. Dice de esta manera: andad pues y aprender qué cosa es. 2 puntos, dice ahí. Misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido para llamar a justos, sino a pecadores a arrepentimiento. ¿Recordarse en el pasado, hermanos? La gente, las personas, el pueblo que transgredía algún mandamiento, que ofendía a un hermano, que hacía faltas delante de nuestro Dios, ¿qué es lo que hacía? Iba y traía un animalito para sacrificio, ¿verdad? Bien fuera por la expresión, bien por la falta, bien fuera por el pecado, ¿verdad? Por lo que se hubiera hecho, era desde que decía una tórtola, un palomino, un macho de cabrío, ¿sí? Había diferentes animales por cada tipo de sacrificio que se hacía, ¿verdad? Y algunos eran, ¿qué dice? Holocaustos. ¿Los holocaustos qué significaban? ¿Cuál es la diferencia de un sacrificio y un holocausto? El holocausto era hasta que se consumía completamente el animalito, ¿verdad?
Pero entonces, hermanos, decía que es lo que quiere es la misericordia. Que tengamos misericordia nosotros y que no quiera un sacrificio. Porque cuando usted y yo hacemos misericordia, es porque estamos haciendo la voluntad de nuestro Dios. Pero cuando no estamos teniendo misericordia con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, incluso con los animales, porque nuestro Dios nos manda a cuidar a los animales también, ¿sí? Entonces no estamos haciendo la voluntad de nuestro Dios, ¿sí? Por ejemplo, ¿alguien quiere buscar Proverbios 12:10 y me dice qué es lo que dice ahí? Que dice el justo, cuida de sus bestias, de sus animales, ¿sí? Nuestro Dios también nos manda a proteger de ellos, y eso es misericordia. Ahora, ¿pero qué es la misericordia? Le preguntaba hace rato a manera de broma a una hermanita, a un hermanito, ¿ah? ¿Qué es misericordia? ¿Sí? Porque la palabra la escuchamos todos los días y todos tenemos un concepto de ella. Puede ser correcto o incorrecto, pero todos tenemos un concepto diferente de la misericordia. ¿O no es así, mis hermanos? Porque yo lo entiendo de una manera y ustedes posiblemente lo podrán entender de otra, ¿sí? Pero ¿qué es la misericordia? Dice un artículo que busqué, dice que la misericordia es la disposición a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Sí. Que estemos listos, que estemos dispuestos ante una desgracia ajena que no es nuestra. Y esa parte, esa misericordia, ¿sí? ¿Cómo se manifiesta? Dice que se manifiesta en amabilidad. Dice también que es asistencia o se da asistencia al necesitado, según sea la ocasión, ¿verdad? Hay que acordarse que la necesidad muchas veces, lo hemos hablado yo en lo personal, lo he dicho muchas veces, no solamente es económica, puede haber necesidad espiritual, puede haber necesidad a veces de escuchar, ¿sí? A veces habemos personas que somos dados a guardarnos muchas cosas, pero llega el momento en que tenemos que hablar con alguien, ¿verdad? Algunas personas asisten a donde, mis hermanos, con el especialista, ¿verdad? Con un psicólogo, van y le cuentan todo a ellos, pero nosotros como hijos de Dios tendríamos necesidad de eso. Tenemos un Dios poderoso que nos escucha, ¿sí? Dice, asistencia al necesitado especialmente en el perdón y la reconciliación. Muchas veces, en ocasiones, nosotros, hermanos, ¿sí? Hemos tenido situaciones del pasado, desacuerdos, molestias, cosas que a mi parecer, a mi punto de vista, a mi percepción, no estaban bien. ¿No les ha pasado? Pero en ocasiones no estaban mal la otra persona, pero eso me creó un desacuerdo, me creó un pensamiento equivocado, y desde entonces yo no le hablo a mi hermano, o lo saludo a la fuerza. ¿No nos ha pasado? Yo creo que todos hemos estado allí, hermanos. Quien diga que no, sí. Dice, además, es más que un sentimiento de simpatía, dice que eso es la misericordia. No solamente es que me simpatices, que me gustes, que me caigas bien. Dice, es una práctica. Y en el cristianismo es uno de los principales atributos divinos. Cuando estamos en una necesidad, mis hermanos, ¿a quién le pedimos misericordia? Que tenga misericordia de nosotros. ¿A quién nos allegamos? A nuestro Dios. Dice, por ejemplo,
En el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, en los versículos 30 y algo, vamos a ir ahí, ¿sí? Hay una situación pequeña, ¿verdad?, entre tantas que hay dentro de la Escritura. San Lucas 18, versículos 35 en adelante, dice de esta manera: y aconteció que acercándose él a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, el cual, como oyó la gente que pasaba, preguntó qué era aquello. Y dijéronle que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces, o sea, gritó, clamó, diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante reñían que callase. Mas él, clamando mucho más, dijo, mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué hacía el hombre? Era ciego, pidiendo misericordia al maestro, ¿verdad?, que pasaba por ahí. Sabía que él podía ser sano por medio de su fe, y él clamaba a voces, a gritos, en otras palabras, pidiendo misericordia. Nuevamente, ya vimos el concepto de la misericordia. ¿Qué es un sinónimo de misericordia? Tiene muchos. Sinónimo es que, en otras palabras, la misericordia significa lo mismo, y los conocemos. Algunos de esos conceptos, ¿dónde se encuentran? Gálatas 5:22. Algunos se encuentran en los frutos del Espíritu. Sí, algunos de ellos, algunos sinónimos, dice que la misericordia significa compasión. Dice que también conmiseración o consideración, piedad, comprensión, clemencia, benevolencia, bondad, lástima, ternura. Aunque algunos de esos conceptos suenan como crueles, ¿no? Porque decir, pues hay que tenerle lástima, se oye medio feo, se oye medio, híjole, compasión, bueno, ¿y yo quién soy para poderme compadecer de él? Solamente se puede compadecer Dios, y Dios de mí también, ¿sí? Pero son algunos sinónimos, hermanos, que se usan para poder comprender mejor cuál es la misericordia, ¿sí? ¿Cuál es el concepto de misericordia? El rey David, allá en el libro de los Salmos, Salmo 51, por ejemplo, son algunos ejemplos, no es que esto sea el todo, mis hermanos, que quede claro, Salmo 51, versículo 1, ¿sí? Le decía al rey David, este salmo sí es del rey David, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Entonces, mis hermanos, él pedía misericordia, él pedía piedad, pedía compasión, pedía consideración. Él sabía, el rey David en todo momento supo, al igual que yo y al igual que ustedes, que él le había faltado a nuestro Dios en un punto de su vida. Él sabía que había pecado, pero al reconocer su falta, ¿sí? Y como leímos esta mañana en parte de la escuela, al tener él, al ser reprendido, ¿sí?, y considerar él que había pecado delante de nuestro Dios, pidió misericordia, pidió perdón, suplicaba a nuestro Dios que tuviese misericordia o piedad de él. Entonces, mis hermanos, la misericordia no es solamente una palabra que se usa constantemente dentro de la Escritura. La misericordia, mis hermanos, ¿sí?,
encierra muchas cosas fuertes, porque nos obliga, porque el Señor nos manda, ¿sí?, a que tengamos esa porción de amor que en ocasiones todos la tenemos, pero nadie queremos poner por obra. Todos conocemos, ya en esos términos que hemos hablado, qué es la misericordia. Todos la conocemos de diferente manera, pero todos sabemos qué es la misericordia. Y en ocasiones, nosotros, seres humanos, y a veces los que decimos ser hijos de Dios, somos los más rencorosos. Nos guardamos cosas de mucho tiempo que no nos convienen delante de nuestro Dios, ¿sí?, pero que ahí las venimos arrastrando, que en ocasiones eso mismo nos impide nuestro propio crecimiento, pero no hemos sido capaces de dar el paso para cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de parecer, ¿sí? Y cuando no aplicamos esa situación, esa palabra, cuando no ponemos por obra lo que hemos aprendido, esa misericordia, ¿sí?, ¿será que nuestro Dios nos escucha? Dice Proverbios, libro de los Proverbios, capítulo 3, y en su versículo 3 dice de esta manera: misericordia y verdad no te desamparen, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Este es un proverbio que leemos muy seguido, ¿verdad?, especialmente para cuando vamos a escuchar la ley de nuestro Dios, ¿verdad? Dice: y hallarás gracia y buena opinión en los ojos de Dios y de los hombres. Si usted, mi hermano, si usted, mi hermana, es misericordioso, es piadoso, es bondadoso, ¿estaremos hallando gracia delante de nuestro Dios? Sí, mis hermanos. Pero cuando no hacemos ese acto de misericordia, aparte de que nuestro Dios nos desaprueba, los hombres nos seguirán, los hombres, el mundo propiamente nos pondrá atención, se acercará a nosotros, sabiendo que también somos contenciosos, rencorosos, no lo sé, mal hablados, querrán acercarse a nosotros. Estaremos marcando la diferencia, esa luz que nuestro Dios quiere de nosotros y que el Maestro nos recomendaba hacer. No lo estamos haciendo. ¿Sí? Muchas veces cuando queremos hablar bien con alguien, pero nuestros hechos nos delatan, ¿verdad? Dice por ahí un dicho del mundo, ¿verdad?, un proverbio, ¿verdad? Y el mismo, nuestro mismo Dios nos lo dice: este pueblo que dice, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y no solamente nuestro corazón, porque nuestros hechos son los que hablan por nosotros. En ocasiones, no estoy atacando a nadie. No, yo como joven no tengo la atención que deben mis hermanos ancianos, no le presto esa atención a mis hermanos ancianos. ¿Estaré siendo bondadoso con mi hermano anciano? ¿Estaré teniéndole compasión? ¿Tengo misericordia con mis hermanos? ¿O un varón faltándole el respeto a una hermana? No meramente con un mal gesto, cosas simples, ¿sí? Porque pasa, hermanos, ¿sí? A veces lo hacemos involuntariamente, a veces generamos muecas y la hermana no sabía que no era ni para ella, pero la hermana lo vio. ¿Y qué pasa?
pues ofendió a mi hermana, ¿sí? O a veces dijimos algo involuntario, que dice otro dicho del mundo, ¿verdad? Te lo digo a ti, mi hija, para que lo entiendas tú, mi nuera, ¿verdad? Se lo dicen a uno para que lo entienda a otro, pero resulta que el que lo entendió de otra manera, ¿sí? Y nos ofendemos. Y no tenemos la templanza como fue la escuela pasada, no tenemos el valor, ¿sí? A veces de aclarar, y creemos que todo va en contra nuestra, cuando no es así, y terminamos generando un conflicto, unos generándolo por lo que se dijo, y otros percibiéndolo aunque no haya sido para mí, ¿verdad? Lo percibimos de esa manera. Pero nuestro Dios nos invita a que tengamos misericordia, dice, y verdad, y que ella no nos desampare, que nuestro Dios no nos las quite. Dice que las tenemos que traer siempre escritas en la tabla de nuestro corazón, listos para actuar, listos para poner en práctica. A veces, hermanos, ha habido expresiones, va a predicar el hermano Jeffrey, un joven, 20 años, ¿qué me puede enseñar? O expresiones aún, algunos hermanos que estudiaron o que dicen que estudiaron, viene X hermano, ni hablar puede, viene de un pueblecito de no sé dónde con trabajos, aprendió a decir, ¿qué me puede enseñar a mí? Nos viene una soberbia, le faltamos al respeto, menospreciando la palabra de nuestro Dios, que viniendo de quien viniere, ¿sí? Hasta de los animales, los animales nos enseñan y la escritura nos los avala, ¿verdad? Dice que miremos aquí, por ejemplo, a las hormigas, ¿verdad? Que no tienen capitán, dice. Hay que acordarse que un animal, la burra de Balaam, ¿sí? Los animales también nos dan consejos, hermanos. Cuanti más un hermano que a veces sin estudios, ¿verdad? Pero todo eso es para que se manifieste la misericordia de nuestro Dios que Él tiene para con nosotros. Si bien es cierto, a veces nuestras capacidades son diferentes, capacidades de comprensión. A veces una persona que lleva mucho tiempo dentro del Evangelio, de las cosas de Dios, todavía no comprende cosas básicas, y al revés, personas que ya llevan poquito tiempo, conocen cosas avanzadas, ¿verdad? Comprenden mejor una parábola. Hay parábolas complicadas, hermanos, y mi hermano Juan sabe de eso, ¿sí? Que mi entendimiento me da una cosa, pero no quiere decir eso, quiere decir, es mucho más profundo, ¿sí? Pero nosotros nos quedamos con el contexto. Entonces, no estamos siendo misericordiosos. Dice aquí también en San Mateo capítulo 6, hay una situación, capítulo 6, versículo 14, es parte de lo que dice aquí en el encabezado, ¿sí? Parte de lo que era del Sermón del Monte, sí, pero desde el 10, por favor. Los primeros versículos hablaban desde el 10, cuando el maestro estaba enseñando a orar, ¿verdad? Cuando les dice, llorando no seáis prolijos como los gentiles, que piensan que por su parlería serán oídos. Y dice cómo se tiene que hacer la oración, ¿verdad? Pero recarga en el versículo 14 cuando dice, porque si perdonareis a los hombres sus ofensas, si usted y yo perdonamos
lo que hemos venido arrastrando, bien sea escuchando o bien sea diciendo o haciendo, que dice, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, y eso también es misericordia. Pero si nosotros no aprendemos a perdonar, si nosotros seguimos arrastrando las ofensas del pasado, las faltas que hemos hecho en algún momento, o esas mismas que nos han hecho a nosotros, y nos acordamos a cada momento, cuando viene el momento más inoportuno, ¿seremos perdonados por nuestro Dios? Nosotros no somos capaces de perdonar. Imagínense, hermanos, que nuestra vida está en las manos de nuestro Dios por tanta iniquidad nuestra. Porque le dice el maestro, mas yo os digo otra cosa cuando habla sobre las faltas, ¿verdad? Cuando dice que el mandamiento de la ley de Moisés decía de una manera, dice, mas yo os digo ahora que si tú codiciares con el puro pensamiento, ya pecamos. Imaginémonos, hermanos, que nos perdona. Él sabe a lo más íntimo de nosotros y hasta nuestros pensamientos, dice, y hasta nuestros riñones, dice, ¿verdad? Entonces, hermanos, y no somos capaces de perdonar, no somos capaces de tener misericordia. Aprovechamos las armas que tenemos para el peor de los momentos, no para el mejor. Siempre cuando pasan situaciones, siempre tenemos un as guardado bajo la manga. Si me dice esto el hermano Eder, aquí le tengo dos, hay que vaya viendo. No, hermanos, nuestro Dios nos invita a ser misericordiosos. Y ya dijimos cuáles son los conceptos de la misericordia y para qué sirve la misericordia. Pero si yo no soy capaz de perdonar a mi hermana, a mi hermano, no me saludó, pues mañana no lo saludo. No, así. Estoy siendo misericordioso. Estoy siendo justo con mi hermano, con mi hermana. Yo no sé la situación de mi hermana, de mi hermano. Por alguna situación, al momento que me saludé yo, le saludó otro hermano, volteó su mirada, yo me pasé y por eso no me saludó. No es que no me haya querido saludar. ¿Estaré siendo yo misericordioso con mi hermano, con mi hermana? Sin en cambio, nos guardamos esas situaciones y vamos generando rencor. A veces no viene de la nada, a veces no tenía ni que ver, ¿sí? Pero pues ya lo externamos, mis hermanos. Dice el Salmo 23, Salmo más de David, ¿verdad? ¿Quién no conoce el Salmo 23, verdad? Un salmo muy conocido de todos nosotros, que inicia de una manera, dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará, ¿verdad? Y todos lo conocemos. Pero dice el versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Todos los días, mis hermanos, cada momento hay una oportunidad para aplicar la misericordia, para ser misericordiosos, para ser bondadosos, para tener clemencia, para tener, dice, ternura. A nosotros como adultos y la mayoría que somos padres, nos enternece ver a los niños pequeños haciendo sus gracias. Hace ratito mi hermano gigante Caleb estaba cantando, ¿verdad?, la última alabanza, ¿verdad? Y él cantaba fuerte. Entonces, enternece ver a mis hermanitos que lo hacen, ¿sí? Enternece o se siente uno bien viendo que la misericordia de Dios se manifiesta en nosotros en este día. ¿Cómo se manifestó, hermanos? ¿Alguien vio algo diferente hoy en este lugar? ¿Qué vimos? Una visita con propósito, ¿se fijaron? ¿Y por qué? A ver. Porque no teníamos, ¿qué?
Por alguna situación, un hermanito está de vacaciones, el otro hermanito ya había sido invitado al bautismo y a acompañar al hermanito joven que se bautizó también, que también estaba con nosotros, ¿verdad? El hermano Javier. Sí, lo invitaron y pues, bueno, se fue para allá con él esta tarde, ¿verdad? Pero la misericordia de Dios se muestra con nosotros porque ven, nos manda un magnífico tecladista, un magnífico guitarrista, una hermanita que dice que está aprendiendo a tocar el bajo, pero nos mintió, porque lo hace muy bien, ¿sí? Entonces, mis hermanos, la misericordia de Dios se muestra en nosotros. ¿Se ha mostrado en esta semana? Sí se ha mostrado, mis hermanos. Vemos las maravillas que ha hecho nuestro Dios en su grande misericordia. ¿En quién? En nuestro hermano Rafael con sus hijos. ¿Sí? Saber que mi hermanita Laila ya está afuera, no está bien, le falta, pero está afuera, mis hermanos. Que mis hermanitos Jacob se fue a su casa dolorido, maltrecho ahí con sus raspadas, pero está bien, mis hermanos. Que nuestro hermanito Isaac, el más grave, empieza a caminar, me comentan, empiezan en su terapia, ya empieza a caminar, ya ve televisión, ya protesta, ya reclama. Entonces ya está bien, mis hermanos. La misericordia de nuestro Dios está con nosotros, mis hermanos. ¿Qué más queremos? ¿Qué más necesitamos? Yo no creo que necesitemos mucho para comprender que nuestro Dios es muy, muy, muy grande, que nuestro Dios es maravilloso, que nuestro Dios es misericordioso y que por lo mismo nosotros tendremos que seguir esas pisadas, mis hermanos. Voy a cerrar con este pequeño pasaje, mis hermanos, que todos conocemos. Todos conocemos porque lo hemos leído. ¿Sí? Y dice, y además todos lo conocen, cuando diga el versículo ustedes lo van hasta recitar. Dice el libro de San Mateo, capítulo 5, y en su versículo 8, porque ahí nos da una esperanza el maestro. ¿Cómo dice, mis hermanos? Bienaventurados, pero desde el 7, es el 7, perdón, mis hermanos, 5, 7, más que yo puse 8 como número de texto que tengo, perdón, mis hermanos. 5, 7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos verán a Dios. Porque ellos alcanzarán misericordia. Perdón, mis hermanos. Si usted y yo ejercitamos la misericordia como parte de nuestras vidas, vamos a alcanzar la misericordia de nuestro Dios y por ende la vida eterna. Léamelo, mi hermano, por favor. Amén. ¿Y eso cómo se llama, mis hermanos? Misericordia. Hay que acordarse que esta es la parábola del buen samaritano. Seamos buenas gentes, seamos buenos samaritanos, seamos misericordiosos para alcanzar gracia delante de nuestro Dios. Y deseos que nuestro Dios nos siga bendiciendo. Paz a vosotros. Bueno, nuevamente que nuestro Dios bendiga a nuestro hermano Enrique Gil, que va a dar un consejo de los cielos, de nuestro Dios. Dios nos sea bendiciendo, sea